Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto o de Last Airbender. Guardaespaldas de Azula. Capítulo 68. Reuniones y amor. Hablando. Pensando. Big barra espíritu hablando. Big barra pensamiento espiritual. Ubicación. Hospital de Konoha. La habitación estaba en silencio mientras las dos personas en la habitación observaban en silencio a la persona que dormía en la cama. Los otros equipos habían venido para ver cómo le estaba yendo a Sasuke. Pero dado que la mayoría de los equipos habían estado en la misión de atraparlo, y el hecho de que pudieran ver las miradas en los rostros de Naruto y Sakura mientras miraban en silencio, habían decidido irse. Lee podría haber sido sacado de la habitación, en realidad no estaban prestando atención. Sai solo había mirado desde lejos, no se unió a los demás y se fue antes que nadie. ¿Cómo está? Naruto finalmente le preguntó a Sakura desde donde estaba apoyado contra la pared al lado de la puerta. Desde que los equipos se habían ido, incluso antes de que llegaran, el silencio entre los dos era incómodo por decirlo menos. Hasta ahora, ninguno de ellos sabía qué decir, o incluso hablar. Decidió ser el que rompiera el silencio haciendo una simple pregunta. ¿Está bien? Ella respondió, siendo todo negocios. La frecuencia cardíaca es normal y también lo es su temperatura. En general, parece que se despertará pronto. Es bueno saberlo, supongo. Dijo, murmurando esa última parte para sí mismo. Probablemente era algo que no necesitaba escuchar en este momento. Probablemente terminaría con él siendo enviado a través de la ventana o la pared. De cualquier manera, el dolor definitivamente habría seguido. Lo único que me preocupa son las vendas alrededor de sus ojos cuando lo trajeron. Ella frunció el ceño ligeramente mientras hablaba. Revisé el chakra que está centrado en sus ojos y los ojos mismos para ver si algo estaba dañado. No encontré nada ahí, sin embargo, no puedo evitar sentirme preocupado. Ella miró a la rubia. ¿Le dijo a alguien de los equipos para qué eran? Sacudió la cabeza. Estaba casi dormido cuando regresamos. Y cuando estaba despierto, no pidió que se lo quitaran, así que lo dejamos puesto. Podría haber sido un poco desconsiderado, pero se habían centrado más en regresar a Konoha, solo porque el Tsuchikage les había mostrado a dónde Itachi había llevado a su hermano no significaba que no intentaría que les tendieran una emboscada. Ella lanzó un suspiro algo irritable. Supongo que tendré que preguntarle cuando se despierte. Él puso los ojos en blanco. Eso es si decide contarte lo que pasó. Dijo, sobre todo para sí mismo. Pero ella había logrado escucharlo. ¿Y qué se supone que significa eso exactamente? Preguntó ella, mirándolo directamente a los ojos. Su voz era a la vez interrogativa y dura. Era una voz que exigía una rápida y buena respuesta. Incapaz de mirarla a los ojos, volvió la cabeza para mirar por la ventana cercana. Solo digo que es posible que no te lo cuente. Todos tienen sus secretos y algunos de esos secretos que no quieren que nadie más sepa. Él explicó. Lo sabía demasiado bien. Ella aceptó su razonamiento con un pequeño gesto de reconocimiento antes de volverse para mirar a Lucia en la cama. El silencio volvió a la habitación, pero esta vez fue un poco menos incómodo. ¿Ya te he dado las gracias? Ella finalmente le preguntó. Dije gracias ¿por qué? Preguntó de vuelta. Por traerlo de vuelta, aclaró, gesticulando levemente al comatoso Uchiha. Cuando vio que lo llevaban a la aldea en la espalda de la rubia, que ya había sido autorizado por el hospital poco después de que el equipo de recuperación se había ido, casi perdió el control y lloró lágrimas de alivio. En cambio, le dijo a Naruto que lo llevara directamente al hospital. A partir de ahí, todo había sido negocios, asegurarse de que Sasuke estuviera bien. No era necesario. Era una misión, nada más y nada menos. Respondió brevemente. Era obvio para ambos que no quería seguir hablando de eso. Por supuesto que lo fue. Ella estuvo de acuerdo. Y, sin embargo, ya había escuchado sobre cómo fue él quien encontró a Sasuke primero. Cómo, en el camino de regreso, él era el que llevaba el Uchiha y siempre lo vigilaba de cerca cuando se detenían a pasar la noche. Se lo guardó para sí misma, pero cuando vio a esos dos pasar por las puertas del pueblo, tenía una pequeña esperanza de que sería un paso para que los tres arreglaran su relación. Un pequeño gemido llenó sus oídos, atrayendo su atención directamente a la cama. Sasuke se movió levemente, haciendo crujir las sábanas con la misma ligereza. Abrió un globo ocular, haciendo una mueca de dolor ante la luz, y vio a un conocido shinobi de cabello rosado llenando su visión. Supongo que estoy en casa. Dijo con un susurro. Naruto no dijo nada, pero Sakura lo hizo. Sí, estás en casa, Sasuke. Ella le dijo, el alivio llenó su voz mientras le hablaba.
Deberías saber que es mejor no asustarme así hoy en día. Débilmente puso los ojos en blanco. Y pensé que te habrías acostumbrado a cosas como esta. Respondió, su voz se hizo más fuerte. Somos shinobi después de todo. Solo porque somos shinobi, no significa que puedas hacer que me preocupe así. Ella reprendió a Luchia mientras se sentaba. Somos compañeros de equipo y amigos, Sasuke. Si algo te sucediera mientras no estaba allí, ¿cómo crees que lo tomaría? No podría vivir conmigo mismo. Ella retrocedió un poco, temiendo haber dicho demasiado. Pero mientras la escuchaba y la miraba, las palabras de Itachi volvieron a él. Quiero que encuentres a alguien que te ame por ti y tú la ames a cambio. Le susurraron al oído. Sin previo aviso, extendió la mano y le dio un beso a Sakura. Era una apuesta segura que 2 de las 3 personas en la sala no esperaban que eso sucediera. Tanto Naruto como Sakura tenían una expresión de sorpresa en sus rostros. Sin embargo, la expresión de Sakura pronto desapareció y aunque fue reemplazada por una pequeña confusión, comenzó a devolver el beso. Naruto, por otro lado, todavía tenía su expresión de asombro y solo podía mirar hacia otro lado mientras seguían besándose. De repente, se sintió como un intruso y, sin embargo, de alguna manera no pudo encontrar la manera de alejarse. Cuando terminó el beso, Sakura se echó hacia atrás, la confusión se mostró completamente en su rostro. Sasuke, ¿qué? Preguntó, incapaz de hacer completamente la pregunta que tenía. No dijo nada al principio. Él simplemente la abrazó. Te amo, Sakura Haruno. Le dijo al oído, usando su nombre completo y haciéndola sonrojar. Me tomó un tiempo darme cuenta, pero te amo. Era algo breve y sencillo de decir, pero no sabía otra forma de decirlo. Cuando escuchó esas palabras, Sakura no podía creerlo. Desde que había visto por primera vez a Luchia, estaba enamorada de él. Y había dejado que ese enamoramiento la convirtiera en una fangirl durante bastante tiempo. Todo lo que quería era que Sasuke la notara. Incluso había roto su amistad con Ino para poder conseguirla, a pesar de que habían reparado su vínculo y se habían vuelto amigos. Y a pesar de que Tsunade había borrado completamente a la fangirl que era, todavía sentía algo por Sasuke. Y ahora, le estaba diciendo que la amaba. ¿Cuándo esto pasó? Preguntó en voz baja. Tenía que asegurarse de que él no lo dijera espontáneamente. Creo que fue cuando noté por primera vez que ya no eras una fangirl, sino una shinobi. Él admitió. Cuando originalmente se juntaron, no tenía dudas de que ella era una fangirl y, por lo tanto, completamente inútil. Y a pesar de que le había demostrado tanto a él como a Naruto que tenía fuerza, seguía siendo una fangirl. Pero todo eso había cambiado cuando se reincorporó a las filas. Cuando se encontró con ella y Kakashi, ella lo saludó como a un amigo y sin gritar su nombre con entusiasmo. Ella no se contuvo en la pelea y cuando se paró sobre él en la victoria, en lugar de decirle que lamentaba haberlo golpeado así, solo sonrió y le dijo mejor suerte la próxima vez. Mientras ella se alejaba, se dio cuenta de que ahora era una ninja real, no una fangirl inútil. ¡Qué mujer! Ella se sonrojó un poco ante esas palabras. También recordó ese día y lo que vino después. Después de que él se reincorporó a las filas, ella había tratado a Sasuke como un amigo y él había hecho lo mismo con ella. Pero a medida que pasaba el tiempo, ella comenzó a sentirse diferente por Sasuke. Era una sensación familiar, razón por la cual nunca dijo nada. Temía que fuera su antiguo enamorado de él actuando de nuevo. Pero pronto se dio cuenta de que no era un flechazo, sino un amor genuino. Aún así, no dijo nada por temor a ser rechazada nuevamente. Y ahora, él le dijo que la amaba y ella podía decir que lo decía en serio. Yo también te amo, Sasuke. Ella le susurró al oído, devolviéndole el abrazo. Supongo que también me tomó un tiempo admitirlo. Me alegra escucharlo. Él respondió mientras se alejaba, dándole una suave sonrisa. Ella le dio la misma sonrisa y se abrazaron una vez más. Naruto, después de haber visto todo esto, ahora se sentía realmente como un intruso. Es tiempo de salir. Pensó para sí mismo mientras se alejaba de los dos y comenzaba a caminar hacia la puerta. Naruto, gritó Sasuke, haciendo que el rubio se detuviera. Se quedó así, de espaldas a los dos. No mires atrás. No mires atrás. No mires atrás. Se cantó a sí mismo dentro de su cabeza. Pero a medida que el silencio se prolongó, no pudo evitarlo. Giró levemente la cabeza hacia un lado. Lo suficiente para que un ojo pudiera mirar a la nueva pareja. Gracias. El Uchiha le dijo con una sonrisa que Sakura compartió. Los dos parecían ser más íntimos ahora que antes. No sabía por qué hizo lo que hizo.
Tal vez fue por la felicidad que ahora irradiaban los dos. Tal vez fue porque había jugado una mano indirecta. O tal vez fue porque le hizo sentir algo que él también no quería. Pero no importa lo que fuera, le dio ganas de marcharse. Por segunda vez en unos días, salió disparado de la habitación y del hospital. Lugar: sala del consejo. Tanto Jiraiya como Kakashi estaban parados en medio de la habitación. Los jefes de clan de la aldea, menos Sasuke y Tsunade, se sentaron a su alrededor. No se había convocado al consejo civil porque la situación que estaban discutiendo no se refería a un civil. No fue una reunión formal, ya que se podría decir cómo holgazaneaban en sus sillas, o al menos, se sentaban casualmente. ¿Entonces Itachi finalmente está muerto?, preguntó Tsume. Lo encontramos en una habitación adyacente a Sasuke. No tenía pulso y parecía que había muerto de una enfermedad. Kakashi respondió, ya que era él quien había encontrado el cuerpo. Tenía algunos trozos de papel en la mano, que extraje de su agarre mortal. ¿Supongo que el cuerpo fue destruido?, preguntó Yashi. Era un procedimiento estándar para hacerlo, pero siempre era una buena idea hacer la pregunta. Jiraiya asintió. Una vez que sacamos a Sasuke, quemamos el cuerpo y colapsamos toda la cueva. A menos que alguien quiera cavar entre muchos escombros, no van a conseguir nada. E incluso si lo hicieran, es muy poco probable que algo hubiera sobrevivido. Él declaró. Es bueno saber eso. El jefe del clan Iga reconoció. ¿Todavía tienes los papeles contigo?, Inoichi les preguntó. Si había información sobre algo que era vital, necesitaban saber qué era. El sapo sabio negó con la cabeza. Una vez que Kakashi y yo leímos su contenido, lo reducimos a cenizas. Sentimos que la información que contenía era demasiado sensible para estar en papel, que era más seguro tenerla como boca a boca. Bueno, ¿qué había en él entonces? Tsusa les preguntó a los dos. Reveló por qué Itachi había matado a los ancianos. Después de la masacre del clan Uchiha, Sandaime le había dado la misión de matarlos. Aparentemente, se habían ido a espaldas de Sandaime y le dieron esa orden porque el clan Uchiha estaba planeando un golpe de estado. Itachi pensaron que el clan tenía que ser destruido. Él explicó. También creía que Dance lo había influenciado para que tomara esa decisión. Y así, el Sandaime le ordenó que los matara cuando sintiera que era el momento adecuado. Después de recibir esa orden, decidió unirse a Akatsuki para transmitir la información que encontró al pueblo. Les dijo Kakashi. Mientras escuchaban lo que decía, algunos de sus ojos se abrieron con sorpresa. Recordaron cómo era la situación antes de la masacre. Qué tensas habían sido las relaciones entre el clan Uchiha y el resto de la aldea. Pero no tenían idea de que podría haber llegado tan lejos. Kami, algunos de ellos habían creído que las cosas estaban mejorando cuando ocurrió la masacre. Mientras recuperaba la compostura, a pesar de no dejar que se notara en su rostro, Yashi frunció el ceño. ¿Podrías explicarnos algo, Kakashi?, preguntó. Recuerdo que Itachi era una persona que no hubiera sido fácilmente convencida de asesinar a su propio clan. ¿Quién hubiera sido tan convincente para obligarlo a hacer algo así? Shisui Uchiha. Dijo Jiraiya, llamando la atención de todos. O para ser más precisos, el Mangekyou Sharingan de Shisui pudo ser muy convincente. Explica, Jiraiya. Tsunade ordenó a su compañera de equipo. No hay mucho. Él les dijo. Pero por lo que el pequeño Itachi escribió para nosotros, el Mangekyou Sharingan de Shisui tenía una habilidad única llamada Kotoamatsukami. En esencia, permitiría al usuario lanzar un genjutsu sobre alguien tan sutil, creerían que estaban tomando sus propias decisiones. ¿Y cómo este factor haría que Itachi creyera que había sido manipulado?, preguntó Shibi. Esa era la pregunta que estaba en la mente de todos en ese momento. Porque, de acuerdo con lo que escribió Itachi, Danzo le había robado el ojo derecho de Shisui y se lo había implantado en su propia cuenca, respondió Kakashi. Itachi no se dio cuenta de ese hecho hasta que Shisui se lo contó. Se había reunido con Danzo antes de esa reunión. Por eso creía que el Kotoamatsukami había sido lanzado sobre él. La respuesta asombró a todos. De repente, la razón por la que Danzo había mantenido el lado derecho de su cara vendado tenía sentido. Había estado escondiendo un Sharingan en la cuenca del ojo. Si se hubiera descubierto, habría sido acusado de traición y ejecutado en una semana. ¿Qué pasó con el ojo izquierdo de Shisui?, preguntó Shikaku, dándose cuenta de que Kakashi solo había hablado del correcto. Se lo dio a Itachi antes de suicidarse. Jiraiya respondió la pregunta. Y antes de que Itachi muriera, lo destruyó. ¿El otro ojo todavía está en Danzo?, le preguntó a Tsunade. Ella negó con la cabeza.
No sabemos cómo lo hizo, pero Itachi pasó desapercibido para la cámara cuando volvió al cuerpo de Danzo por segunda vez. Destruyó el ojo derecho y, por alguna razón, el brazo derecho de Danzo también. ¿Por qué haría algo así? Itachi nunca fue alguien que hiciera cosas sin una razón, incluso si nunca compartió esas razones con nadie más. No lo sabemos. Cualquiera sea la razón, no lo sabremos ahora. Dijo Yashi. El jefe del clan Hyuga estaba realmente contento por eso. Cualquiera que fuera la razón de Itachi, tenía que lidiar con lo que había hecho Danzo. Francamente, no quería saber más de los secretos de ese hombre. Kami te lleve, Itachi. El sapo sabio maldijo. Tenías que haber muerto ahora de todos los tiempos. ¿Qué quieres decir con eso, Lord Jiraiya? Inoichi le preguntó. Los dos sabios en la habitación compartieron una mirada. Tsunade le dio un asentimiento de aprobación antes de romper el contacto visual. Miró alrededor de la habitación antes de respirar profundamente. Mientras estábamos en la búsqueda de Sasuke e Itachi, Naruto me había confiado una noche. Me dijo que creía que había una voz en su cabeza que estaba tratando de hacerlo leal a Konoha. Después de leer lo que Itachi había escrito, ahora creo que Danzo usó el Kotoamatsukami en Naruto en algún momento. Si se habían sorprendido por lo que habían aprendido antes, ahora estaban conmocionados. Incluso Kakashi fue tomado con la guardia baja, ya que no le habían dicho nada hasta ahora. ¿Está absolutamente seguro de esto, Lord Jiraiya? Shibi le preguntó. Por supuesto que estoy seguro. Replicó él. Cuando supo la verdad y conectó los puntos, se puso furioso. Danzo había estado tratando de lavarle el cerebro a su alumno y ahora estaba tratando de hacerlo desde más allá de la tumba. Si hubiera estado vivo, sería hombre muerto. ¿Y cómo se dio cuenta Naruto de esto? Preguntó Chisa. Por lo que me dijo, apareció por primera vez antes de que nos fuéramos a Kumo, tratando de cambiar sutilmente lo que pensaba y decía. Sin embargo, cuando regresamos, empezó a hablar con él. Él explicó. ¿Por qué el cambio de táctica? Preguntó Yashi. Tsume resopló cuando escuchó eso. Estamos hablando de Naruto Uzumaki, probablemente la persona más obstinada que haya salido de esta aldea. Ella declaró. ¿No recuerdan todos aquella vez que siguió librando una guerra contra nuestros perros? Lo hicieron. Aunque el resto de ellos no estaban seguros de la razón, cuando tenía unos 7 años, Naruto había librado una guerra de bromas contra los perros de Inuzuka. Aunque varias personas le dijeron que estaba siendo estúpido, que debería detenerse y dejar a los perros en paz, no lo hizo. Incluso cuando los shinobi del clan Inuzuka lo persiguieron por bromear con sus compañeros, él siguió con su guerra. Fue solo después de que Tsume y el Sandaime Hokage hablaron con él que finalmente se detuvo. Shibi entendió el razonamiento del que habló. Si Naruto realmente estaba siendo terco como de costumbre, el cambio de táctica sería comprensible. Estaba rechazando los intentos sutiles, por lo que eligió los obvios. Él lo notó. Sea lo que sea, debe estar funcionando. Dijo Jiraiya. Antes de esta misión, a Naruto no le habría importado si Sasuke hubiera sido secuestrado. Pero durante toda la misión, había estado al frente de la carrera todos los días y casi parecía inconscientemente impaciente cada vez que finalmente nos detuvimos. Frunció levemente el ceño. Desafortunadamente, Itachi no nos dejó una forma de romper este genjutsu en particular. ¿Qué pasa con los métodos habituales? Sugirió Chosa. Siempre fueron útiles para sacar a un shinobi de la influencia de un genjutsu. Sacudió la cabeza. Traté de interrumpir su chakra en el camino de regreso sin que se diese cuenta. Él respondió. Siguió actuando igual, siempre el que cargaba a Sasuke y lo vigilaba mientras descansábamos por la noche. Y supongo que el dolor tampoco funcionó. Si lo hizo, entonces el genjutsu debería haberse roto cuando él y Killer Bee fueron emboscados en un Raiki. Respondió, todavía teniendo esa sensación de fracaso y decepción que lo invade por no haber llegado a tiempo. ¿Y si echara un vistazo dentro de su mente? Preguntó Inoichi. Probablemente podría encontrarlo y ayudarlo a deshacerse de él. No sé si eso funcionaría o no. El sapo sabio le dijo. Este es un genjutsu del más alto nivel. Y no te ofendas, Inoichi, pero probablemente hay una buena posibilidad de que pueda evitar tus ondas para encontrarlo. Además, no sabemos si el Kibi ni siquiera te dejó hacer todo eso. Todos se sentaron en silencio por un momento antes de que Shikaku hablara. ¿Qué fastidio va a ser? Murmuró para sí mismo antes de aclarar su voz y llamar la atención de todos. Mira, sé que todos tenemos la misma pregunta en mente sobre esto, pero ninguno de nosotros realmente quiere decirlo.
Así que voy a ser el idiota en la habitación y preguntar. ¿Deberíamos intentarlo? ¿Para detener lo que este Koto Amatsukami le está haciendo a Naruto? Mientras todos lo miraban, Tsunade y Jiraiya fueron los únicos que le dieron miradas a medias. La razón por la que estaban a medias fue porque sabían que él no aprobaba la idea. Si Naruto decide volver, debería ser por su propia decisión. Jiraiya le dijo. Puedo ser su sensei, pero no lo forzaré a regresar. Esa es su elección, nadie más. ¿Qué fue lo que Danzo intentó hacer para él? Tsunade terminó lo que dijo. Y estoy abierto a ideas que romperían el genjutsu. ¿Alguien tiene una? Todos empezaron a lanzar sugerencias. En ese momento, era más una caja de resonancia masiva que cualquier idea real. Viendo que ya no me necesita, ¿puedo despedirme, Lady Tsunade? Preguntó Kakashi. Ella hizo un gesto con la mano, dándole su respuesta. Salió de la habitación y entró en el pasillo en silencio. Cuando estuvo a una buena distancia de la habitación y las voces dentro de ella, exhaló un pequeño suspiro de alivio. Si alguien que no lo conocía, e incluso la mayoría de las personas que lo conocían, lo veía en ese momento, habría pensado que no pasaba nada. Pero no fue así. Había estado cargando un secreto desde que encontraron a Itachi. En verdad, había otro papel en la mano de Itachi. Uno más pequeño dirigido a él y encriptado en un código Ambu que conocía. Una vez que lo había leído, lo había quemado inmediatamente. Pero las palabras aún resonaban en su mente. Kakashi. Sé que te enviarán a buscar a Sasuke. Él es tu alumno, es natural que el Hokage te envíe, y sospecho que, ya sea su compañero de equipo o Naruto. La información que les voy a pasar es algo por lo que había arriesgado mi posición en Akatsuki y mi vida. Como estoy seguro de que ya sabes, el shinobi enmascarado entre ellos ha afirmado ser Madara Uchiha. No sé si le cree, pero déjeme asegurarle que no lo es. Como no estoy seguro de si esto lo encontrará primero o lo encontrará alguien más que conozca este cifrado, no puedo arriesgarme a pasarle la información directamente. Por lo tanto, comprenda lo que voy a decir. Dos ojos Uchiha viajaron al puente Kanabi, pero solo uno lo vio destruido. Un ojo mató a alguien más querido y el otro ojo también lo vio. Ahora un ojo sirve a la hoja y el otro desea verla desaparecer. Espero que sepas lo que esto significa. Por favor, cuida a mi hermano pequeño por mí. Itachi Uchiha. Por supuesto, le había sorprendido lo que le decía la carta. Había descubierto lo que Itachi había querido decir y, sin embargo, casi deseaba no haberlo hecho. Porque le había dicho que lo que había pensado durante todos estos años estaba mal. Casi quiso no creerlo, pero no pudo. Itachi se había escrito a sí mismo que había arriesgado todo para descubrir al shinobi enmascarado que conocía como Tobi. Supongo que ya no debería llamarlo así. Pensó casi con amargura para sí mismo. También sabía que debería informar a Tsunade de esto. Pero no estaba seguro de cómo hacerlo, especialmente con la preocupación que ella tenía en ese momento. Hola, Kakashi. Shizune los saludó cuando se cruzaron en el pasillo, tontón en sus brazos. Hola, Shizune. Él respondió a su vez. ¿Vas a ayudar a Lady Tsunade? Voy a ver si está trabajando o si está bebiendo. Dijo con una pequeña risa. Si es lo último, me veré obligado a decirle a Tontón. El cerdo en cuestión estuvo de acuerdo con un gruñido. No te preocupes, ella está trabajando duro. Le aseguró. Las historias de cómo Tontón mantenía a Tsunade trabajando en lugar de beber eran bien conocidas en la aldea, aunque nunca al alcance del oído del Hokage, por lo que podía creer lo que ella decía. En realidad, está en una reunión con los jefes del clan y Jiraiya. Puede que pronto necesiten algo de sake. Ciertamente ayudaría en la parte de lanzamiento de ideas. Ella entrecerró la mirada hacia él. ¿Es eso verdad o está tratando de escapar de nuevo? Es la verdad, lo juro. Él respondió. Si tú lo dices, respondió ella, todavía con sospecha. Supongo que puedo traer algo de sake. Solo espero que no se pasen de la raya. Te veré, Kakashi. Ella le dijo mientras pasaba. Hizo un pequeño gesto con la mano para despedirse mientras comenzaba a caminar de nuevo. Si bien no le importaba estar rodeado de otras personas, necesitaba paz y tranquilidad. Todavía estaba lidiando con el hecho de que el shinobi enmascarado en Akatsuki que se hacía llamar Tobi era de hecho su antiguo compañero de equipo que durante mucho tiempo pensó que estaba muerto. Obito Uchiha. Ubicación. Naruto. Después de salir corriendo del hospital y regresar a la casa, se había quitado la ropa y se había metido en la ducha. Mientras el agua caliente se derramaba sobre él, luchó por entender qué estaba pasando con todo lo que consideraba importante. Sé que la voz está tratando de convencerme de que regrese al pueblo.
Pensó para sí mismo mientras inclinaba la cabeza bajo el chorro de agua. ¿Pero realmente es alguien que está tratando de manipularme? ¿Qué más sería, Gaki? Le preguntó el Kibi, tratando de ayudarlo a resolverlo todo. No lo sé. Respondió en voz alta. Quizás es una parte de mí que quiere volver. Mierda, completa y absoluta mierda, declaró el zorro. Recuerdo claramente que no tuviste ningún reparo en huir. Y no olvidemos cómo seguiste tratando de hacer que los equipos de Konoha te dejaran en paz mientras estaban con el avatar. Esto no es de ninguna manera, forma, ninguna parte de usted. Alguien le está manipulando. Si eso es cierto, todavía no está alterando algunas cosas. Señaló. Regresé para detener a Akatsuki y salvar a los otros Jinchuriki con la esperanza de convertirlos en parte de mi familia. Ahora soy el último de ellos y no parece que vaya a ninguna parte con la parte de parar. Y está todo esto con Sasuke y Sakura. No me podría haber importado un carajo por ellos. Pero cuando lo secuestraron y lo encontramos, me sentí aliviado. Lo llamé Teme, Kibi. No lo he hecho desde que izquierda. Y está lo que acaba de pasar en el hospital. Sí, ahí está. La rubia estuvo de acuerdo. Pensando en ello, cuando los había visto a los dos juntos, le dio la sensación de que no pertenecía allí en esa habitación. Pero también le mostró de nuevo que las cosas no eran iguales. Primero fue Sakura diciéndole que trajera a Sasuke de vuelta. Ahora, era el hecho de que los dos se decían el uno al otro que se amaban en lugar de que Sakura fuera tras Sasuke y Sasuke la ignoraran. ¿Fue lo que te hizo correr el hecho de que se veían felices en los brazos del otro? ¿O fue el hecho de que Sasuke te lo agradeció? Preguntó la Biz dentro de él. No estoy seguro. Tal vez fueron ambos o solo uno de ellos. Siento que debería preocuparme por ellos y, sin embargo, no lo hago. Él admitió. De repente cerró el agua y se quedó allí mientras se detuvo. No creo que nunca me haya sentido tan solo. Se dijo a sí mismo mientras salía de la ducha, buscando una toalla. ¿Qué diablos soy yo, un divertido animal de peluche? El zorro sonaba un poco molesto, pero el rubio realmente no estaba prestando atención a su tono de voz. Eso no es lo que quise decir. Aparte de ti, no creo que tenga a nadie con quien realmente pueda hablar. Él explicó. ¿Y cómo llamaste a Paragon o te ama Avatar? Les hablaste de mí. Sin mencionar a Azula. Eres su novio, ¿verdad? Lo sé, bola de pelos. Pero hay una diferencia entre decirles que tienes un Big sellado dentro de ti y tratar de decirles que estoy dudando sobre la aldea y que puede o no ser mi propia violación. Se defendió mientras comenzaba a secarse con una toalla. Entonces, ¿con quién crees que podrías hablar si no puedes hablar con ellos? Asumo que el super pervertido también está fuera. Sí, él es. El rubio se detuvo por un momento cuando un pensamiento cruzó por su mente. Quizás podría haber hablado con mis padres sobre esto. Reflexionó en voz alta. El Kibi levantó un ojo cuando escuchó esto. Nunca antes había escuchado a su Jinchuriki decir algo así. En realidad, nunca habló de sus padres. ¿Por qué estás teniendo este repentino asombro de tus padres? Apenas te has molestado en pensar en ellos. Créeme, lo he comprobado. Número 1. Hablar de una invasión de la privacidad. Comentó Naruto. Gaki, he estado sellado dentro de ti desde que naciste. La privacidad se fue por la ventana hace mucho tiempo. Número 2. ¿No sería esto algo de lo que hablar con uno de los padres? Preguntó, ignorando el comentario sarcástico del zorro. Le estarías preguntando a la criatura equivocada. Eso era cierto. La única persona a la que el zorro podía llamar técnicamente padre había estado muerta durante mucho tiempo, y tenía que compartirla con otros 8 hermanos. Debería haberlo imaginado. Murmuró el rubio para sí mismo mientras terminaba de secarse. Me pregunto cómo sería tener padres. Demonios, tener cualquier tipo de familia. El Big frunció el ceño cuando escuchó ese comentario que sonaba inocente. Corrígeme si me equivoco, pero estoy bastante seguro de que tienes una familia. ¿Sabes, Sokka, Suki, Zuko, June, Katara, Azula, esa gente? Estoy hablando de una familia real aquí, zorro. ¿Sabes, hermanos, hermanas, tías, tíos? No tengo eso. Solo tengo amigos. Terminó en silencio. ¿Por qué crees que me siento solo? Hay algunas cosas en las que tus amigos no pueden ayudarte. Ah, ya veo. Dijo el zorro. Afortunadamente, conozco una manera de corregir este pequeño problema tuyo y este pensamiento erróneo, que creo que es la voz actuando de nuevo. ¿Qué quieres decir? Preguntó, acercándose al espejo. Se había empapado de vapor mientras él estaba en la ducha.
El Kibi permaneció en silencio mientras su Jinchuriki extendía la mano para limpiar el vapor en el espejo, solo para devolverlo con un grito estrangulado y una maldición. En el espejo no solo estaba su rostro, sino el de sus padres. Eso es lo que quiero decir. Respondió la Big. Ahora, si tuviera la amabilidad de darse la vuelta. Naruto hizo lo que le dijo, sin pensar realmente, solo reaccionar. Lo que vio lo sorprendió de nuevo fue el hecho de que sus dos padres estaban parados frente a él. Parpadeó para asegurarse de que no estaba viendo cosas. Pero cuando volvió a abrir los ojos, todavía estaban allí. La única diferencia era que ahora estaban en un vacío blanco y él vestía ropa real. Eso no le preocupaba tanto como los dos supuestos muertos frente a él. Hola, Naruto. Minato lo saludó con una sonrisa. ¿De verdad estás aquí? Preguntó, casi vacilante. Había una expresión de asombro en su rostro mientras los examinaba a los dos. Por supuesto que sí. Parecía que necesitabas algo de ayuda, así que el zorro, con lo que fuera que Kusina iba a terminar, fue interrumpido cuando la mirada de asombro en el rostro de su hijo desapareció y fue reemplazada por una mirada de ira y rabia. Sin previo aviso o sugerencia, se acercó a su padre y le dio un puñetazo en la cara con fuerza. ¿Qué mierda te pasa? Gritó la rubia más joven mientras la mayor caía al suelo. ¿Por qué alguna vez sellarías el kibi a tu hijo, tu propia carne y sangre, y luego morirías? Giró la cabeza para mirar a su madre. Lo mismo va para ti. ¿Alguno de ustedes tienen alguna idea del infierno que pasé por lo que hicieron? Las palizas, las miradas sucias, lo que vi, la forma en que la gente me miraba con repugnancia, cómo me dijeron que todo el mundo me dijo que no valía la pena. ¿Tienes alguna idea? Las palabras que brotaron de su boca resonaron a su alrededor. Incluso cuando Minato se puso de pie, ni él ni Kusina dijeron nada. Esperaron mientras la respiración irregular de Naruto por los gritos se calmaba lentamente y volvía a la normalidad. Finalmente, fue Kusina quien habló, rompiendo el silencio. Supongo que hay un corazón en alguna parte. Ella comentó con una sonrisa. Y aquí me preocupaba que mi hijo no tuviera uno. ¿Por qué están ustedes dos aquí? Él demandó. ¿Dónde en el nombre de Kami está aquí de todos modos? Miró a su alrededor y solo vio la nada blanca. Como estaba tratando de decir antes de que me interrumpieras tan groseramente, el Kibi nos convocó para hablar contigo y ayudarte. Ella respondió. En cuanto a dónde estamos dentro de una parte de tu mente. Su padre le dijo, terminando la explicación. Miró a su alrededor durante un par de segundos. Es un poco triste y deprimente. Casualmente comentó mientras volvía su mirada hacia su hijo con una sonrisa en su rostro y una sombra de risa en sus ojos. Es posible que desee considerar la posibilidad de llamar a un diseñador de moda para arreglar el lugar. ¿Cómo diablos los convocó la bola de pelos? Preguntó, ignorando su comentario. Se supone que estás muerto. Encontré sus chakras en el sello después de que perdiste el control durante la guerra. La voz del Kibi respondió a la pregunta, haciendo eco a su alrededor. Créame, fue tanto una sorpresa para mí como para usted. Había estado examinando el sello en sí y se quedó atónito cuando encontró sus chakras en él. Y ahora, estamos aquí para ayudar. Minato repitió lo que se había dicho antes. ¿Ayuda con eso? Su hijo preguntó brevemente. Tú eres quien quería hablar con nosotros sobre lo que te está pasando. El Yondaime Hokage señaló suavemente. Cuando escuchó esas palabras, la mirada molesta en el rostro de Naruto desapareció y fue reemplazada por una de inquietud. Pensé que habría sido una ilusión, no haber sucedido realmente. Dijo, tratando de defenderse. De nada. La voz del zorro habló de nuevo, haciendo que el rubio más joven mirara hacia arriba, o al menos lo que calificaba como arriba en el vacío. Ni siquiera estaba seguro de si estaban flotando o de pie, y frunció el ceño. Bueno, todavía estamos aquí. Comentó Kusina. Así que es mejor que empecemos a hablar, ya sabes. Cuando tanto el esposo como el hijo la miraron, sus mejillas se iluminaron de vergüenza. Oh, maldita sea. Esperaba que eso no saliera. Vamos, Kusina. Sabes que lo encuentro lindo. Minato dijo con una sonrisa. Disfrutaba escuchar a su esposa pronunciar su tic verbal. Ella simplemente se volvió hacia él y le miró con el ceño fruncido. Nuestro hijo no necesita escuchar esas cosas de sus padres, gran idiota. Ella lo amonestó. La sonrisa que tenía en su rostro se convirtió en una sonrisa tonta cuando ella lo reprendió. Wow. Eso suena increíblemente familiar. Creo que solías decir algo similar, Kit. Comentó el Big, divirtiéndose demasiado si la voz era algo por lo que pasar. ¿Qué era lo que solías decir? Believ.
Lo juro por Kami, bola de pelos, si sigues hablando, te perseguiré donde sea que te escondas y te despellejaré. El ahora nervioso Paragón de Fuego gritó en el vacío. Ya era bastante malo que el zorro siguiera entrando en la conversación, pero siguió haciéndolo cuando no lo necesitaban. Sus dos padres se limitaron a mirarlo en silencio mientras gritaba al vacío. Cuando terminó, Minato miró a Kusina. Definitivamente es tu hijo. Él declaró. Todo lo que le consiguió fue un puñetazo en el hombro. Naruto, dijo, apartando la mirada de su marido y llamando la atención de su hijo. ¿Recuerdas cuando tú y tus amigos se enfrentaban a Orochimaru y él me convocó? ¿Cómo sabrías eso si estuvieras dentro de mí? Exigió casi al instante. Puede que solo sea el chakra de Kusina Uzumaki, pero fue suficiente para ver a través de sus ojos cuando su alma fue convocada. Explicó pacientemente. Vi lo que pasó y lo recordé después. Déjame adivinar, estás avergonzado y avergonzado de mí. La voz con la que habló la rubia era a la vez sarcástica y acusadora. Nada de eso, respondió ella. Hiciste tu elección y no hay nada que podamos hacer al respecto. Sin mencionar que mantuviste la cabeza en una situación que parecía diseñada para que la perdieras. Además, todavía te amaríamos de todos modos. Minato intervino. Kusina asintió estando de acuerdo con lo que dijo su marido. Se limitó a mirarlos a los dos con incredulidad durante un par de segundos. Y aquí pensé que querrías que me quedara en el pueblo. Dijo finalmente. Has hecho tu elección, Naruto. Dijo su padre, repitiendo las mismas palabras que acababa de decir su esposa. Si has decidido mantenerte alejado de Konoha, es tu elección. Entonces, ¿por qué me siento así por el lugar? Preguntó la rubia, de repente sonando enojada. ¿Por qué tengo algo en mi cabeza tratando de convencerme de que regrese? ¿Para reincorporarme a las filas Shinobi? Parecía que realmente quería la respuesta a la pregunta. ¿Por qué siento que me preocupo por esos dos cuando sé que no? Eso es algo que tendrás que resolver por tu cuenta. Su madre le dijo. Pero aunque no quieras ser un shinobi de Konoha, eso no significa que tengas que cortar los lazos con la aldea. Pero quiero cortar los lazos con el pueblo. Quiero estar lejos del lugar y que me dejen solo. ¿Es demasiado pedir? Si querías estar solo, entonces ¿por qué estás en el pueblo, ayudándolo ahora? Preguntó ella. Sonaba como una pregunta inocente, pero también tenía un tono de curiosidad. Si las miradas en los rostros de ella y de Minato eran algo para pasar, en realidad tenían curiosidad. Estoy aquí porque hice la promesa de ayudar a deshacerme de Akatsuki. Les dijo a los dos. Eso es. Definitivamente es tu hijo. Esta vez, Kusina le dijo eso a Minato, quien solo pudo encogerse de hombros en respuesta. Pero déjame decirte algo, jovencito. No estás solo en absoluto. Le dijo a Naruto, sonando como si le estuviera dando un sermón. Por supuesto que estoy solo. Protestó. Mírame. No tengo familia de la que hablar. La única persona que pensé de un abuelo está muerta. No hay nadie con quien realmente pueda hablar. Lo que fuera que iba a decir a continuación fue interrumpido por el grito de dolor que pronunció cuando el pelirrojo entre ellos lo golpeó con fuerza en la cabeza. No estás solo, ¿sabes? Ella le dijo de nuevo, luciendo un poco enojada. Tienes amigos a tu alrededor. Son tu familia, ya sabes. Aunque hay momentos en los que desearías que no estuvieran cerca, siguen siendo tus amigos y familiares. Ella empujaba su pecho cada vez que terminaba una oración. Si los excluyes, estarías realmente solo. La familia no es solo de carne y hueso, ya sabes. Mientras se alejaba de su madre, y de su dedo índice, Naruto se dio cuenta de que ella tenía razón. Sus amigos eran su familia. Los había tratado prácticamente como tales, así que ¿por qué intentaría pensar de manera diferente sobre ellos? Hubo la más mínima sensación de molestia y decepción en la parte posterior de su cabeza cuando se dio cuenta de esto. Ah. Te tengo ahora. El Kibi declaró antes de que su presencia desapareciera por completo. Si alguno de sus padres había escuchado al zorro, no dijeron nada al respecto. Tienes razón. Son mi familia. Admitió en voz baja. Lo siento, no sabía por qué estaba pensando así. No necesitas disculparte con nosotros. Su padre le dijo con una cálida sonrisa. Estás preocupado, Naruto. Pero tus amigos pueden ayudarte. ¿Cómo pueden ayudarme con algo que podría estar tratando de lavarme el cerebro para que vuelva a la aldea? Preguntó de vuelta. No lo sabes hasta que intentas preguntarles. Además, tienes novia. La cálida sonrisa se convirtió más en una mueca. Estoy seguro de que podrías decirle cualquier cosa. Y está el exalumno de FS Sensei.
La rubia más joven declaró en un tono inexpresivo. Cuando vio que ambos estaban confundidos, elaboró. Estoy hablando de Jiraiya. ¿Qué significa FS? Maldito sádico, respondió rápidamente. Su respuesta hizo que tanto Minato como Kusina se miraran con sonrisas en sus rostros antes de aullar de risa. Si no se hubieran apoyado, se habrían caído al suelo. Oh, Kami, eso es demasiado cierto. Dijo el Yondaime Hokage mientras trataba de ponerse de pie. Ojalá hubiera pensado en eso cuando era más joven. Es una buena. Kusina estuvo de acuerdo mientras se ponía de pie junto a él. Pero cuando la risa se apagó, miró a su hijo. Pero sabemos que amas a Asuna, Naruto. Y sabemos que ella te ama a cambio. ¿Puedes contarle lo que está pasando? ¿De verdad puedo decirle algo así? Espera, ¿cómo sabes que me ama cuando nunca la has conocido? Les preguntó. Puede que le hayamos dado una visita o no a través de un sueño. Minato comentó causalmente. ¿Qué? ¿Cómo pudiste siquiera? Se apagó cuando notó que estaban comenzando a desvanecerse. ¿Qué está pasando? Oh, parece que nuestro chakra se está agotando. Su padre comentó mientras parecía su propia mano marchita. ¿Qué significa eso? Preguntó Naruto, sonando cada vez más preocupado. Significa que nos iremos pronto. Respondió, una expresión triste se formó en su rostro al igual que en el de Kusina. Ponemos nuestro chakra en el sello para poder hablar contigo una vez. Y ahora que nuestro chakra se está acabando, nuestro tiempo se acabó. Así que esto es un adiós. La rubia más joven estaba triste de verlos irse después de conocerlos por primera vez. Tenía tanto de qué hablar con ellos ahora que se dio cuenta de que quería hablar con ellos. En cierto sentido, sí, respondió Kusina. Pero en otro sentido, no lo es. ¿Recuerdas lo que le dijiste a tu amigo Shikamaru mientras ambos estaban en el cementerio? Lo hizo con una claridad asombrosa. Aquellos a quienes has perdido vivirán en ti. Dijo, casi para sí mismo. Sus padres asintieron con la cabeza. Y así lo haremos. Minato le dijo con una cálida sonrisa. A medida que sus padres se desvanecían cada vez más, el rubio más joven los agarró a ambos y los abrazó al mismo tiempo. Mamá papá. Dijo, llamándolos así por primera vez. Gracias. Las lágrimas se formaron en sus ojos y amenazaron con caer, pero no las dejó. Si bien ambos estaban sorprendidos por el abrazo, sonrieron y le devolvieron el abrazo. Te amamos, Naruto. Kusina le dijo mientras desaparecían. Siempre te amaremos. Se desvanecieron de su agarre y se encontró de nuevo en el baño. Se secó las lágrimas de los ojos. Si bien todavía no estaba seguro de poder contarles a los demás sobre la voz, todavía estaba contento de que sus padres hubieran corregido su pensamiento. Honestamente, ¿cómo comenzó a pensar así? Gracias por eso, Kibi. Le dijo al zorro. Cuando no obtuvo respuesta, no pensó en nada y fue hacia la puerta. Cuando la abrió, Asuna estaba del otro lado, con la mano extendida como si hubiera estado buscando el picaporte. Vio el estado de la vestimenta que llevaba, una toalla con el pelo todavía algo mojado, se sonrojó y desvió la mirada. Lo siento, no sabía que estabas en, comenzó a decir, solo para ser interrumpida cuando él la abrazó con fuerza. Te amo. Le dijo mientras la abrazaba. Probablemente no te lo digo muchas veces, pero aún te amo. No quiero perderte nunca. Quiero quedarme contigo por el resto de mi vida. Aunque inicialmente se sorprendió por el abrazo, cuando escuchó esas palabras, su corazón se derritió y le devolvió el abrazo. Yo también te quiero. Ella le dijo al oído. Te quiero mucho. Sonrió al escuchar esas palabras. Gracias. Le dijo antes de echar la cabeza hacia atrás para besarla. Ella no le negó ni rechazó ese beso, se lo devolvió. Si bien pudo haber comenzado como uno casto, los besos se volvieron más calientes a medida que continuaban. Las manos pronto comenzaron a deambular, sintiendo el cuerpo del otro. Mientras pasaba una mano por su estómago, Naruto se estremeció de placer en sus brazos. Pero con ese único movimiento, la toalla se cayó de su cintura. Ahora se dio cuenta de que tenía una rubia completamente desnuda en sus brazos. Lo siento. Inmediatamente se disculpó, tratando desesperadamente de no mirar hacia abajo. Pero en lugar de verse avergonzada, la rubia solo la miró y sonrió. Fue a buscar una mancha en su cuello y la besó. Las sensaciones que la atravesaron la hicieron jadear y arquear la espalda. Cuando lo hizo, sus manos rápidas le habían abierto el chaleco y la camisa, que cayeron al suelo. Lo único que ahora usaba en su torso era el collar del Yondaime Hokage. No hay nada de qué lamentar. Le dijo una vez que había terminado de besar su cuello. Si me van a ver a todos, me gustaría verlos a todos.
Cuando vio el brillo en sus ojos, tuvo la sensación de lo que iba a pasar, ya que había intentado hacerlo la noche de su cumpleaños. De repente, se sintió nerviosa. ¿Estás seguro que quieres? Ella preguntó. No quisiste la última vez. La última vez, dudaba de nuestra relación y no quería admitir que te amo. Ya no tengo ese problema. Yo, no estoy seguro de qué hacer. Ella admitió. Pensando en ello, realmente no sabía cómo iba a proceder esa noche o cualquier otra noche en la que intentara seducirlo. No te preocupes. La levantó en brazos y la agarró por el trasero. Por instinto, ella envolvió sus piernas alrededor de él para sostenerlo y, a juzgar por la sonrisa en su rostro, ese fue el movimiento correcto. Seré gentil, al principio. Con eso dicho, la llevó al dormitorio, besándola todo el camino. Fin.